Con respecto a la unidad de aprendizaje que es Química Orgánica Aplicada, de la docente Ariadna Garza Ortiz, realizaremos un video académico sobre el tema efecto inductivo, de los alumnos Rojas Tuyú Lady Diana y Rodríguez Martín Edwin Alexander. Existen factores que afectan la reactividad de un compuesto. Uno de esos factores son los efectos electrónicos. Estos están relacionados con la accesibilidad de los electrones en el centro de reacción. Cualquier factor que afecte la disponibilidad electrónica relativa de determinados enlaces o átomos de un compuesto es de esperar que afecte muy considerablemente su reactividad frente a un reactivo en particular. Existen diversos factores que influyen sobre la disponibilidad electrónica de una molécula, y esas dos fuerzas son el efecto de resonancia y el efecto inductivo, en donde nuestro tema de interés en este caso es el efecto inductivo. Para conocer más específicamente lo que es el efecto inductivo, tenemos que definirlo. Entonces tenemos que el efecto inductivo es el desplazamiento de la densidad electrónica de los enlaces sigma de una molécula orgánica, como consecuencia de la diferencia de las electronegatividades de los átomos enlazados. Con esto tenemos que, en un enlace simple covalente entre dos átomos distintos, el par de electrones que intervienen en la formación del enlace sigma nunca está repartido exactamente igual entre los dos átomos, pues tienden a estar más atraído al átomo más electronegativo de los dos. Todos los efectos inductivos en el estado fundamental de una molécula son polarizaciones permanentes y en consecuencia se ponen de manifiesto en las propiedades físicas de la misma, como por ejemplo en su momento dipolar. Cuando hablamos de polarizaciones nos referimos a todos los átomos de una molécula que adquieren cierto momento dipolar o un momento inductivo bajo la acción de un campo externo. Para conocer mejor el concepto que es del efecto inductivo, les presentamos un ejemplo en donde tenemos a un átomo de cloro unido al extremo de una cadena carbonatada. El enlace del cloro con el carbono está polarizado por la diferente electronegatividad del cloro y del carbono. El par electrónico está fuertemente desplazado hacia el cloro y la densidad electrónica sobre el carbono 1 es muy débil. Con esto tenemos que se produce por lo tanto un tirón o una atracción sobre los electrones del enlace del carbono 1 con el carbono 2 en dirección al carbono 1, es decir, en definitiva hacia el cloro, y el enlace del carbono 1 con el carbono 2 quedan a su vez polarizados. El déficit creado sobre el carbono 2 polariza a su vez el enlace del carbono 2 con el carbono 3 y así sucesivamente. Tenemos entonces que el efecto inductivo afecta solo al esqueleto sigma y este no afecta a los orbitales pi. En conclusión tenemos que la polarización producida por la electronegatividad del cloro se transmite de enlace en enlace a lo largo de la cadena y se produce una especie de desplazamiento general de los electrones hacia el cloro. El efecto inductivo no es más que este desplazamiento del que es responsable el cloro y se representa por las flechas indicadas. Cuando hablamos del efecto inductivo podemos encontrar dos tipos, que es el efecto inductivo negativo y el efecto inductivo positivo. El efecto inductivo negativo es aquel que atrae la densidad electrónica hacia sí mismo. Si el sustituyente G es más electronegativo que el carbono, atraerá los electrones del enlace covalente, por lo que el sustituyente G se considera que es un electrón atrayente por efecto inductivo. Les presento un pequeño ejemplo en donde tomamos un halógeno cualquiera, en este caso tomamos el flúor. Lo que sucede aquí es que el flúor, al ser más electronegativo respecto a la cadena de carbonos que se presenta en la estructura, genera una tendencia en donde tira o jala de los electrones de los enlaces hacia él.
Entonces, a medida que nos vamos moviendo en la cadena de carbonos, vamos a observar ese efecto inductivo cada vez más disminuido, en donde en el carbono 5 tendríamos un efecto inductivo prácticamente nulo. Ahora les presentamos un orden de mayor a menor sobre el efecto inductivo de algunos grupos funcionales, en donde tenemos que el nitro sería mayor que el flúor que el cloro, y así sucesivamente. Tenemos igual al bromo, al yodo, a los hidroxilos y el O-metilo, que sería un éter con un metilo. En donde cuando digo que es de mayor a menor, me refiero a que son de mayor electronegatividad, en donde el nitro sería el que tiene mayor electronegatividad y el O-metilo sería el que tiene menor electronegatividad, o en este caso es el que tendría menor efecto inductivo. Efecto inductivo positivo. Este es causado por átomos o grupos menos electronegativos que el hidrógeno. Es denominado efecto inductivo dador o positivo. Un ejemplo de este tipo de efecto inductivo es, por ejemplo, el causado por grupos alquilo, metilo, entre otros. Los grupos con tendencia a donar electrones ayudan a disminuir la acidez y aumentar la basicidad de la molécula. Por el contrario, los átomos más electronegativos, aceptores de electrones, polarizan el enlace y aumentan la acidez de la molécula, dado que los átomos de hidrógeno unidos al mismo quedan con cargas parcial positiva y el enlace se debilita. Efecto inductivo estático. La nube electrónica en un enlace sigma heteroatómico entre dos átomos diferentes no es uniforme, sino que está ligeramente desplazada hacia el más electronegativo de los dos. Esto provoca un estado permanente de polaridad, donde el átomo más electronegativo tiene una mayor densidad electrónica, mientras que el otro adquiere un diferencial de carga positiva. Es decir, que si el átomo más electronegativo se une a una cadena de carbonos, por ejemplo, la carga positiva es inducida en los átomos que forman esta cadena. Los puntos importantes es que prevalece en el estado normal de la molécula, que es permanente y se conservan los octetos. El efecto aumenta con la ramificación de la cadena y la ganancia o pérdida de electrones es parcial. También cabe mencionar que todos los efectos inductivos en el estado fundamental de una molécula son polarizaciones permanentes y en consecuencia se ponen en manifiesto en las propiedades físicas de la misma, como por ejemplo en su momento dipolar. La fuerza de los ácidos. Para comparar la fuerza de los ácidos, se observa la fuerza de la base conjugada y particularmente la densidad electrónica del oxígeno. Cuando la densidad es alta, la base es fuerte y por lo tanto el ácido conjugado es débil. Recapitulando, el efecto inductivo es el efecto sobre la estabilidad de los aniones causado por la electronegatividad de los sustituyentes. De ello se desprende que un aceptor de electrones dispersa la carga de un anión estabilizándolo, mientras que un donor de electrones concentra la carga de un anión desestabilizándolo. Ahora bien, comparemos una vez más los aniones que se forman. ¿Cuál de ellos es el más estable? El tamaño de la carga en el dibujo representa la concentración de la carga negativa. Nótese que a medida que aumenta la electronegatividad del halógeno, menor se hace la carga y más estable es el anión. Esto explica por qué el ácido fluoroacético es el más ácido de todos. Es el que forma el anión más estable al disociarse. Otro parámetro a tener en cuenta es la cantidad de átomos de halógenos unidos en la molécula y la distancia en el que se encuentra la carga negativa. Ahora bien, cuantos más átomos de halógenos haya, mayor es el efecto inductivo, mayor la estabilización y entonces mayor la acidez del compuesto. Entre el ácido cloroacético, el ácido dicloroacético y el ácido tricloroacético, los átomos de cloro son más electronegativos que los de carbono y ejercen un efecto inductivo atractor
que dispersa la carga negativa sobre el oxígeno, o sea que la atenúa, así estabilizando el anión que se forma y aumentando la acidez del compuesto. Cuantos más átomos de cloro haya, mayor es el efecto inductivo, mayor la estabilización y entonces mayor la acidez del compuesto. Por lo tanto, el de mayor acidez debe ser el ácido tricloroacético. Ahora, aparentemente el efecto inductivo atractor del átomo de halógeno que estabiliza el anión se hace cada vez menos intenso cuando más lejos está del centro de carga. Esto es lógico, dado que el efecto inductivo opera por vía sigma, o sea, que enlace por enlace, con lo cual se hace menos intenso cuando está más lejos de los grupos funcionales. Por ejemplo, entre el ácido butanoico, ácido 2-clorobutanoico, ácido 3-clorobutanoico y ácido 4-clorobutanoico, el más ácido es el ácido 2-clorobutanoico. Influencia sobre los compuestos orgánicos. Efecto de la estructura en la acidez y basicidad de los compuestos orgánicos. El efecto inductivo no actúa solo sobre la reactividad. De acuerdo con esto, podemos formular una serie de generalizaciones, como lo es la electronegatividad y el tamaño. La electronegatividad. Cuando más electronegativo sea un elemento, mayor será su capacidad para adquirir una carga negativa, lo que dará lugar a un ácido más fuerte y a una base conjugada más estable. El tamaño. La carga negativa de un anión es más estable cuando se distribuye sobre una región del espacio más amplia. Si se considera una columna de la tabla periódica, la acidez aumenta hacia abajo a medida que aumenta el tamaño de los elementos. Sin embargo, la excepción más importante es la de los grupos alquilo, que son dadores de electrones. Aunque este efecto es relativamente pequeño, es el responsable del aumento de la basicidad que experimenta el amoníaco cuando se sustituye uno de los hidrógenos por un radical alquilo.